Hola a todos, hoy tengo el placer de presentar a Jorge Castañeda. Él es un escritor de narrativa y también poeta. Dentro de sus obras de narrativa vamos a encontrar Valcheta, un pueblo con historia, Crónicas y Crónicas, Arturo y los soldados. Además tiene 8 poemarios donde podemos encontrar Sentir Patagónico y 30 poemas para leer en invierno. Ha participado de más de 40 antologías y sus textos han sido publicados tanto en periódicos como medios digitales nacionales e internacionales. En Facebook lo pueden encontrar como Jorge Castañeda. Demos la bienvenida a Jorge. Hola Jorge, bienvenido al espacio de entrevistas de escritores. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, no, muchas gracias a vos y un afectuoso saludo, como asimismo para toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, empecemos con las primeras preguntas, que es ¿cómo empezó tu camino para la escritura? ¿En qué momento sentiste curiosidad? Antes de llegar, obviamente, a tu primer libro, pero ¿cuál fue ese trayecto previo? Si fue en tu infancia, en la adolescencia, ¿dónde inició? Bueno, para eso tendría que explicar un poquito que mis padres, por parte de la familia Castañeda, la familia paterna, llevamos 6 generaciones de rionegrinos, dado que mi bisabuelo fue uno de los fundadores de Choenechuel. Y mi madre, nacida en un paraje muy cercano a Balcheta, que se llama Nahuel Liceu, lugar donde hay tigres, en topónimo mapuche, hija de un comerciante libanés. Bueno, mi padre por razones de trabajo va a Balcheta a ser el tendido de los canales de riego, lo que en aquel entonces era agua y energía, y así la conoce mi madre y se casan. Ahora bien, yo fui gestado en Balcheta, pero como el parto venía mal, tuvimos que ir a Bahía Blanca, donde nací un 23 de agosto de 1951 en la maternidad del sur. Volvimos a Balcheta, donde vivimos hasta los 5 años, y luego mi padre tomó unas obras viales en la provincia de Buenos Aires, y es así que nos radicamos en Bahía Blanca, hasta que ellos en la década de 70 retornan, y yo quedé estudiando en la Universidad Nacional del Sur, la carrera de Letras. Bueno, allí, en el barrio La Falda, el primer barrio donde vivimos, en Bahía Blanca, había una maestra que yo estaba en quinto grado y nos daba a hacer composiciones. Y yo escribí una del ciclo de la naturaleza, cuyo protagonista era un carozo de una fruta que se comía, caía nuevamente en tierra, volvía a dar un árbol y ese árbol daba frutos. Tanto le sorprendió a la maestra que lo llamó a mi madre y le dijo, su hijo tiene mucha inclinación hacia las letras, así que eh, aliente el don y cultive el don en este camino. Esa señora después fue mi amiga, la gran escritora dona Mercedes Paglialunga de Tuma, con muchos libros publicados, profesora universitaria también en Bahía Blanca. Y es así que viví todos esos años en Bahía, siempre con ese contacto con los libros. La primera colección que compré se llamaba de Iridium, de Editorial Capeluzco, bueno, Robin Hood, Julio Verne, La Isla del Tesoro, de Stevenson, Emilio Salgari, y eso me provocó una afición a la lectura y también a escribir. Y los libros de texto en aquel tiempo eran con muchos textos, Juana de Ibarburú, Conrado Lales Rock, los grandes escritores argentinos, sobre todo, y algunos latinoamericanos. Y eso a mí me impresionó vivamente. Y yo quería escribir como ellos, y ansiaba dos cosas, escribir un libro e irme a vivir al Delta del Paraná. Por supuesto que al Delta nunca me fui, pero sí escribir, y es así que en la escuela secundaria se empieza en industrial, de la calle Chiclana, el viejo industrial, que ya están solamente las paredes en Bahía, entré a la gran literatura. Me impactó profundamente un poema de Pablo Neruda que estaba en el libro de texto, que se llamaba Barcarola, y me empezaron a provocar como un terremoto otros textos que habían de grandes escritores internacionales. Eso afianzó mucho más mi pasión por los libros y por la escritura. Y uno de ellos que me dio la profesora, otra profesora, una eminencia en Villa Blanca, doña Carmen Trevín, nos dio un libro de texto que se llamaba Surco, de Jorge Gualterio Ábalos, un maestro que estuvo enseñando en Santiago del Estero y escribió en ese libro todas sus experiencias como maestro rural y con un final muy triste, que a veces cuando lo releo todavía a veces brotan las lágrimas, y bueno, eso también influyó muchísimo. Y es así que en el ambiente literario de Bahía Blanca
pude compartir con algunos que después fueron eminentes escritores y artistas, por ejemplo, Héctor Libertera, premio Paidós, que después se fue de Bahía Blanca, con su camino, el camino de los hiperbóreos, Atilio Zanota, Ovidio Ancén, el dramaturgo Ángel Enrique Ogues, escultores, que nos juntábamos en un café de la calle Chiclana, también con mucha historia, que se llamaba El Yao. Años de política, literatura, bohemia, militancia. Bueno, y es así que a los 19 años publico mi primer libro, que se llamó La ciudad y otros poemas, siempre con una mirada sobre la ciudad de Bahía Blanca, que era la ciudad. A Valleto, por supuesto, veníamos en las vacaciones. Parte de la ruta 3 todavía era de Ripio, así que era una experiencia, y la 23 de hablar, era una experiencia llegar a Valcheta, donde estaban mis tíos, la familia de mis padres, así que una maravilla. Pasamos por Chuele, donde estaba la familia de papá, mi tío Jorge, gran lector voraz, que tenía una enorme biblioteca, y a mí me enseñaba los libros. Y yo que era chico, una maravilla ver y compartir todo eso. Pero así nace la vocación y las ganas de escribir. Qué lindo. ¿Y tus poemas de dónde nacen? ¿De una imagen, de algo que escuchás, de algo que ves, algo que sentís? ¿Dónde empieza ese proceso creativo? Bueno, por supuesto que los primeros, ese primer libro, del cual no quiero acordarme de algunos poemas, porque claro, es la ópera prima y le noto muchas imperfecciones, pero era la temática de la ciudad, de Bahía Blanca, de sus calles, de su gente, de sus personajes. Y me acuerdo cuando salí, porque lo hice una edición del autor, el único edición del autor que tengo, de los 16, y salí con una alegría tremenda cuando venía con esos libros, Y que no sí. se puede replicar, por más que publiqué después mucho, que estés en la librería, pero esa emoción del primer libro no tiene explicación, es una alegría inmensa que tenés. Y cuando ya nos instalamos definitivamente en Bacheta, que yo regresé después, en la década del 70, porque mis padres ya estaban allí, papá había tomado todos los trabajos de tendido de las alcantarillas en la Ruta 23, y allí había una librería, que era un ramo generales prácticamente, la casa de Don Saín Portada, y venían los diarios y revistas de 2 veces por semana en tren, y era una alegría. Yo que venía de la ciudad, que leía La Opinión, que leía los suplementos culturales de los diarios, pero a las 2 semanas llegaba el tren. Y como yo, muchos vecinos lo íbamos a esperar. Y allí, en la estantería, había un libro que tenía un carro con la pértiga en el suelo y se llamaba Bajo cielo azul, de un escritor que hoy es el patriarca de los escritores rionegrinos, mi entrañable amigo, ya fallecido, Elías Chucay. Y bueno, lo compré. Y allí encontré otra temática, la temática fuerte de nuestra región sur, sus personajes, el campo, su paisaje, su gente, sus leyendas. Bueno, y eso a mí me llevó a escribirle, me tomé el atrevimiento de mandarle ahí a Cacobasis, Elías Chucay, ingeniero Cacobasis. No estaban los medios electrónicos, nada, era el correo argentino, tardaban 5 o 6 días las cartas para llegar. Y bueno, a los 10 días recibo la contestación de don Elías, muy atento, muy contento, y me dice que siga escribiendo, que esto, que lo otro, que ya nos vamos a conocer, tal como fue después y fuimos grandes amigos. Y eso cambió mi forma de escribir. Se comenzaron a incorporar las leyendas, la gente de mi zona, la gente del pueblo, la gente de la meseta de Somucurá, tan pobre y olvidada, y la Patagonia que cuando vos la ves por primera vez parece una desolación, pero que después ese paisaje te atrapa y lo llevas en el alma. Así que bueno, esas fueron la inspiración que tuve. Primero, el tema ciudadano y luego las leyendas, experiencias y vivencias de la gente de la región sur. De una. Y cuando creas tus libros, ¿primero tenés una idea y después creas los poemas o de los poemas que tenés los vas juntando para crear el libro con un hilo conductor? ¿Cómo elegís los poemas para un libro? Sí, los poemas generalmente se van juntando. Ahora es más fácil por estos medios virtuales, que uno publica mucho en los medios virtuales, y es más fácil en páginas internacionales y todo, y los que son de una misma temática
después uno lo junta, como fueron los poemas breves del libro Mester de Cantoría, que editó el FER, Mester por los viejos Mester de Escolaría, Mester de Clerecía, cuando nacía el idioma castellano, ¿no? Y Cantoría por el canto. Son poemas breves, por ejemplo, que fueron recopilados y puestos en un libro. Ahora bien, la novela o el libro de crónicas ya tiene otra composición, ya es algo más pensado, más elaborado, con un eje central, y la última novela que será presentada, publicada brevemente, se llama Bahía Blanca, mi ciudad. Justamente esta tarde me van a hacer un reportaje de la radio LU2 por esta novela, que son más vivencias, todas mis vivencias en Bahía Blanca, con su gente, sus personajes, las anécdotas, la vida que uno pasó en aquella ciudad, que se llena de nostalgia, porque cuando va a Bahía encuentra que lo que uno amó y quiso ya no está, y como dice la canción, uno comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Donde fui feliz con mis padres, primero en la calle Belgrano, después en Rafal, después en el barrio Villanueva, ya no queda nada, es todo otra cosa. Mis amigos de aquel tiempo, excepto algunas breves excepciones, después ya no están, y uno encuentra un vacío grande. Y bueno, pero este es el trabajo quizás de la literatura, ¿no? De recrear, de rescatar, de dar vida a cosas que existen en lo más profundo de nuestro interior, que muchas veces es el interior de cada uno de nosotros, porque vivimos del pasado y de los recuerdos del pasado. ¿Y esa novela que decís es autobiográfica o es tus recuerdos ficcionados con otros personajes? Es autobiográfica, está dividido en 3 capítulos y un interludio, que el interludio son textos de otros escritores amigos y otros que me llamaron profundamente la atención, que escribieron sobre Bahía Blanca. Eduardo Reyes, por ejemplo, un amigo que estuvimos en la Feria del Libro acá compartiendo, Martín Coan, el autor de la novela Bahía Blanca, y de muchísimos otros historiadores que se refirieron y que voy poniendo esos interludios como completando la novela. Y bueno, es algo, un trabajo que me llevó 2 años, y en parte, como decía Sábato, es para exorcizar los fantasmas que todos tenemos adentro, y que la habré finalizado hará 6 meses. Uno siente un gran vacío después que escribió algo así, son 200 páginas, así que es bastante extensa, pero bueno, uno dejó su impronta, su huella, y ya la ha leído mucha gente de Bahía, un poco habitual, y realmente se sienten representados en eso, porque nombro a personajes, por ejemplo, el Flaco Pela, que andaba siempre en las esquinas de Bahía Blanca, hablando, gritando cosas, se subía a unas tablas y hablaba, hizo una maratón en el Parque Independencia en tiempos pretéritos, el Toto, que era un personaje de Bahía Blanca que tenía hidrocefalia, que comíamos en la misma mesa y era un lujo escucharlo, un hincha que cuando ganaba Racing paraba el tránsito, decía viva Racing y te paraba y te gritaba con la bandera de Racing, la cancha donde jugó el Coco Basile en Villamitre, y bueno, y todas esas vivencias a los bahienses les son muy caras, y sobre todo los lugares emblemáticos, ¿no? La Comercialina, la Galerías Plaza, las viejas librerías, la librería Cosmos, la librería de segunda mano La Blanquita, que creo que todos los bahienses de mi edad pasamos por allí, y bueno, todo eso, por supuesto, está en el libro y provoca cierta emoción en quienes lo leen. De una. ¿Y cuál es tu experiencia con la publicación? ¿Sos de, normalmente la parte de la tapa, la parte de diseño gráfico, lo manejas vos? ¿O cómo haces esa parte más ya, la última parte del libro, por así decir, de creación? La parte final, generalmente en algunas editoriales de las que publico, ellos son los que ponen la tapa, Ujú. por un derecho de marketing, vas a saber por qué, y en algunas he tenido la libertad de colocar y de intercambiar dibujos. Por ejemplo, en Mester de Cantoría están ilustrados por mi hija, María Elena Castaneda, que es artista plástica. Entonces, cada 6 o 7 páginas hay un dibujo alusivo a los poemas. Después la contratapa, los prólogos, uno de los prólogos de Crónicas y Crónicas lo hizo mi amigo, el vicegobernador, bueno, yo digo el escritor Pedro Pesati,
Así que ese es otro trabajo. Hay que tener, dar el gancho preciso como para que el lector no solamente vea, sino que desde la tapa se interese por lo que está en el interior. Y esa es la maravilla del libro. De una. ¿Tenés algún librito ahí para mostrarnos? O sea, después en la descripción va a aparecer que tenés un montón porque están todos abajo, lo van a poder leer. Pero bueno, ahora vamos a ver uno que tengas ahí a mano para mostrarnos. Sí, mira, te voy a contar una experiencia que yo acá estoy nucleado en San Antonio con un grupo de escritores que se llama Letras de Viento y Sal, alterno entre Las Grutas y Balchetas. Y bueno, acá todos los miércoles nos reunimos en la biblioteca y la Dirección de Cultura Municipal tuvo la feliz iniciativa de hacer una feria del libro. Mm. Y yo, como estaba en el más reciente de Bahía, y eso me tenía muy absorbido, no había publicado ninguno. Entonces, para mí, digo, yo los voy a acompañar en el grupo para hablar de ustedes, presentarlos, seremos unos 10 escritores, y yo los voy a acompañar porque ustedes tienen los últimos libros que yo tengo. Pero hace un mes aproximadamente me llaman del gremio UPCN, secretario de Cultura. Me dice, Jorge, mire, queremos hablar con usted, conseguimos su teléfono. No lo conseguimos antes y lo lamentamos mucho, pero ahora se nos facilitó, creo que en el diario Renegro, no sé dónde se lo pasaron, y me dice, nos tomamos el atrevimiento de publicar un libro, cosa que yo no sabía que UPCN tiene una gran editorial. Ah, Acá mira. expusieron en la Feria del Libro, impresionante la cantidad de libros que han editado. Y dice, va a ser presentado este libro que se llama Salamanca en la Feria Nacional del Libro Internacional en Buenos Aires. Y le digo, miren, se va a hacer una feria del libro acá en las grutas. No, no sabíamos nada. Dice, bueno, vamos a viajar ahí cuando se haga la feria y lo vamos a acompañar. En el, queremos que usted haga la presentación, porque incluyeron 6 leyendas mías. El mito, la leyenda de la Salamanca, es muy fuerte acá en Río Negro, la Patagonia entera, con muchas diferencias en lo que es en el norte y en el resto del mundo. Acá, generalmente, la Salamanca es el alto dios, donde el alto dios Gualicho, el de Gacel para los tehuelches, moraba en algunas cuevas, y allí aparece el toro, aparece gente cantando, en eso guarda similitud como la Salamanca del norte, argentino, y bueno, y acá es muy fuerte, está la famosa Salamanca de Gualicho, acá, donde aprendió a tocar la guitarra un hombre que vivía en el Gualicho cazando zorros, era errante, que se llamó Bernabé Lucero. Y a veces caía a Balsita, o a San Antonio, o a Pomona, y le gustaba mucho tocar la guitarra, y bueno, pero no sabía tocar muy bien. Y un día fue a Balsita a vender los zorros que cazaba, pieles, y así fue al bar, a los bares donde iba siempre, y se encontró que era un eximio guitarrista. Entonces le preguntaron, Bernabé, ¿dónde aprendiste a tocar la guitarra? Y le dijo, en la cueva del Bolicho, en la Salamanca. Bueno, se sorprendieron, eso empezó a correr, se empezó a conocer en todos lados, y bueno, la leyenda de Bernabé es muy profusa, así que en este libro hay 5 o 6 leyendas mías, que UPCN se tomó la libertad de incluirlas, y es un tema que apasiona, es un hermoso libro, yo no lo voy a mostrar, pero en el Facebook mío está, creo, este es el libro Salamanca, tiene todo un estudio introductivo con gente experta en el tema, algunos rionegrinos, el profesor Rodolfo Casamiquela, el maestro Juan Raúl Rindler, y después grandes poetas, amigos míos, en este caso los dos, Gustrián Ortiz, el mayor poeta de La Pampa y uno de los mayores poetas argentinos, Edgar Morisoli, también de La Pampa, y todos hacen un aporte bastante científico acerca del mito de Salamanca. Y la parte de los cuentos y leyendas, esa parte me la dio UPCN y la editaron ellos. Así que bueno, el libro me vino de pericia porque fue presentado con muchísimo éxito en la Feria del Libro y despertó muchísimo interés en la gente, porque son temas que yo les decía, como un escritor peruano, Manuel Escorza, que murió en un accidente de aviación, lamentablemente muy joven, él en sus libros
ponía cosas, por ejemplo, que un hombre que hablaba con los caballos, y que los caballos le respondían y le decían caso. Y un periodista le dijo, qué bárbaro, el realismo fantástico, el que usted escribe, como García Márquez. Y le dijo, no, este es un hecho real. Dijo, yo lo tomé de un Claro. hecho real, cada bobo, el personaje. Y le dice una frase, porque los hombres viajamos del mito a la realidad y viceversa. Y yo hice alusión, porque esta charla va a ser replicada en la Feria del Libro, próximamente, presentando este libro, que desde la época de los griegos, a esas preguntas que no tenían respuesta, esas preguntas existenciales que nos han desvelado a todos, ¿qué estamos haciendo en este mundo? ¿Por qué la orfandad del hombre? ¿Estamos solos en el universo? ¿Por qué nos alegramos? ¿Por qué nos entristecemos? ¿Por qué nos pasan cosas buenas y nos pasan cosas malas? Las alegrías, las tristezas. Y los griegos, que eran muy sabios, allí en sus teatros, en las gradas de sus teatros, representaban esas comedias de Sófocles, Edipo Rey, Prometeo encadenado, y explicaban todo eso a través de los dioses, ¿no es cierto? Que los dioses daban las tristezas, las alegrías, porque necesitaban dar una explicación para poder estar en paz consigo mismo, porque son preguntas que la ciencia, por más que avance, y la religión y nada, va a dar las respuestas. Solamente las viejas leyendas tratan de acercar un mundo primario, primigenio, donde esas cosas pasaron y explican un poco la hechura espiritual, honda, profunda, que tenemos los seres humanos. Eso que lo explicaba muy bien Sábato, ¿no es cierto? Sábato decía que él vivía para dar a conocer todo el mundo onírico, interior, que cuando algunos le preguntaban, pero los sueños, dice, es parte de un inventario. El informe sobre ciegos, el sobre y tumbas, por ejemplo. Y él decía, no, cuando usted duerme y usted sueña, es real, está soñando. Y eso, bueno, algunos ilustres como Sábato lo volcaron en sus libros, Salvador Dalí lo volcó en sus pinturas, el mundo de los surrealistas, y son cosas muy profundas que explican un poco el carácter, la personalidad y las incertidumbres que tenemos los hombres, todavía más en un mundo deshumanizado, globalizado, que estas preguntas, cuando llegamos a cierta edad, todos nos hacemos. ¿Valió la vida vivirla? ¿Hice algo que deje escuela? En fin, preguntas existenciales que nos acompañan desde siempre. Bien. Y si tendrías que darle un solo consejo a alguien que quiere empezar a escribir o que está empezando a escribir, ¿cuál sería? Si tendría que ser uno solo. Bueno, mira, estuvo acá en la Feria del Libro Carlos Chico, Carlitos Chico, de Maquinchao. Carlitos Chico siempre publicaba en el Facebook algunas breves historias, semblanzas, viñetas de Maquinchao. Los viejos camiones, las viejas barracas, las casas de comercio, algunos personajes. Esto lo contó acá cuando presentó el libro. Y yo me atreví a decirle en un posteo que él había hecho, le digo, Carlitos, qué bueno sería que esto que vos lo sentís tanto, lo reúnas y lo publiques en un libro. Bueno, Carlitos me hizo caso, tiene 2 libros publicados, excelente, fue uno de los que más vendió en la Feria del Libro, y me lo agradece siempre. Yo digo que hay que escribir, aunque no se publique, la escritura muchas veces nos salva la vida, como solía decir Elías Chucay, nos hace sentir bien, nos comunica cosas, es un puente entre las personas, y aunque nosotros a veces en el grupo de escritores leemos textos nuestros recientes y nos emocionamos, porque, bueno, ese milagro lo hace la escritura. Pero también hay otra cosa. Para ser un escritor, no hablemos de grandes escritores porque tienen una distancia sideral con nosotros, pero para ser un buen escritor hay que ser un buen lector. Yo siempre se lo digo a los chicos, acérquense a las bibliotecas, acérquense a las librerías, hay posibilidades. Leyendo, uno aprende la práctica de escribir. Decía García Márquez que ya no podía leer libros, él, cuando leyó a Faulkner, por ejemplo, o a Kafka, o a Camus, dice que después lo que veía, en vez de seguir la trama,
veía cómo pusieron esto, qué términos utilizaron, qué tiempo usaron. Y eso pasa. Aprendemos a escribir leyendo, lo mismo que la poesía. Primero es desordenada y todo, hasta que después, leyendo, la vamos comprendiendo, las claves de la poesía, los misterios, la métrica, la rima, el acento interior. Y sucede también una cosa. Gabriela Mistral dice que ella nunca salió conforme de un texto que escribió. Ninguno de nosotros salimos conformes. Siempre le vamos a encontrar, por más que esté publicado, le vamos a encontrar algo que, acá me equivoqué, esto está mal, acá podría haber sido así, este adjetivo lo podría haber cambiado, acá hago una repetición. Entonces mi consejo a los chicos es que corrijan mucho lo que escriben. Primero la inspiración, que es un 10 o un 20%. Después el estudio y la corrección es lo que lleva más tiempo. Estar atento. Y, por ejemplo, algunos no quedaban nunca conforme. Sábato rompió muchos libros, los quemó. Borges también. Porque uno a veces sale disminuido en el libro. Y lo que uno dijo, porque la escritura tiene esto, lo que uno quiso decir no lo dijo. La escritura se hizo sola. Me acuerdo de una vez una anécdota de Jorge Amado, el brasileño, autor de Doña Flor y sus maridos. Se levanta a la mañana, había quedado escribiendo hasta tarde y la señora estaba cocinando. Y le dijo, no sabe lo que pasó. Pero dice, ¿qué pasó? Se asustó la señora. Habrá recibido la llamada por teléfono. ¿Qué le pasa? Estaba asustado. Y le dijo, no, anoche doña Flor lo engañó al marido. La escritura se le fue, como dice Tolstoy, con Ana Karenina. No, Ana Karenina se me escapó de la mano. Pero bueno, esos son los consejos. Y que persistan. Porque hay algunos que escriben un año, que escriben unos meses y después dejan. No, yo vengo escribiendo desde los 10 años. Y tengo 74, así que he pasado una vida y siempre se sorprende, a pesar de que es el trabajo, el oficio más solitario del mundo, que le quita muchas horas a la familia, que se sufre mucho con algunos textos, con otros nos ponemos contentos, pero generalmente se sufre mucho con algunos textos. Pero esta es la vida del escritor, ¿no? De su propia interior, formar una realidad que está en las letras de los libros. Genial. Bueno, te voy a hacer la última preguntita, que esta es una pregunta que yo hago yo porque me gustan mucho los animales, es si escribís con algún animalito. Como vos decís, es un trabajo del escritor, es solitario, pero muchas veces, va, para mí, mi gata siempre está cuando escribo y a veces aún está acompañado, pero bueno, es la pregunta que hago para terminar siempre. Bueno, vos sabés que en Balseta, que en mi casa de Balseta, que tengo un museo privado también, una biblioteca muy grande, que es donde trabajo, donde hay más de 3.000 libros dedicados por los autores, entre ellos Pablo Neruda, Monólogo Calvillo, bueno, un montón de escritores. Es la parte que tengo más afecto en la biblioteca. Y allá hay dos cosas, como estamos mucho acá en las grutas, por acompañar a la hija, a la nieta, en la casa de las grutas, ahora estoy en las grutas. Entonces no podemos tener plantas ni animales. Tuvimos una perrita pequinés, que la quisimos mucho, viajaba con nosotros, muy inteligente, eh, Qué bonito. pero después no podíamos porque nos teníamos que venir. Y acá, hace unos años, le habían regalado una gata en Bahía Blanca, en el departamento donde estoy en Bahía, a mi hijo, una gata, y un día decidieron traerla para acá, porque ellos se vinieron para acá. Así que la trajimos para acá y nos acompaña. Se llama Olivia, y es raro que Ah. no esté acá, que no se haya metido a mirar un poco, ¿no? Duerme conmigo acá, y después la extraño, cuando volví a ver la extraño. No está Olivia, no está Olivia. Extraño a la nieta también, pero también a la gatita. Ay, qué lindo. Bueno, millones de gracias por este ratito, por trasladarnos todos tus conocimientos, tu experiencia y bueno, por abrir un poco este compartir de la literatura que es tan importante. Sí, al vivir acá en las rutas yo digo que los mares y los libros nos unen. Así que para mí ha sido un gusto estar con vos en esta charla tan linda y de tanto afecto y sobre todo de amor por la palabra. Ay, genial, mil gracias. No, gracias a vos.